Bueno, se me olvidó por dónde iba a comenzar. Por la vida. Bueno, esta mañana veníamos reflexionando en el carro, en el recorrido hacia acá. Está raro esto. ¿Hay otro o solo este? Está peor. Ah, no. Está bueno. Bueno, como les decía, esta mañana venía, este sí suena chévere. Esta mañana veníamos reflexionando con mi esposa en el automóvil mientras veníamos hacia acá de el privilegio que tenemos nosotros como creyentes de hoy domingo recibir palabra de Dios. Veíamos gente que sale a trotar, a montar bicicleta, otros que ni siquiera han llegado a su casa, pero que están por ahí por la calle. Y están desperdiciando ese privilegio maravilloso de recibir palabra de Dios. Y hay personas que cada uno de nosotros conoce que incluso pasará todo el día sin que reciba palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa maravillosa bendición. Yo creo que venir a este lugar a recibir palabra del Señor debe ser para nosotros un motivo de gozo, de alegría. Aparte de que compartimos con nuestros hermanos, recibimos palabra de Dios porque la responsabilidad que tenemos nosotros, los que nos podemos parar aquí enfrente y predicar la palabra de Dios, es gigantesca, porque estamos hablando delante de Dios y de parte de Dios. Entonces espero que cada uno de nosotros, como reflexión inicial, tome en cuenta esta bendición que cada uno de nosotros tiene el día de hoy. Y entrando al tema, por favor, ¿quién es? Me proyectan, por favor, Efesios 2, versículos 8 al 10. El tema que vamos a tratar hoy y que venimos tratando es acerca de la fe. Yo les decía esta mañana a las personas que estuvieron en el primer culto que desde aquí, desde las predicaciones de cada una de las personas que se va a subir a predicar sobre la fe, van a oír conceptos, van a oír palabras o significados repetitivos, digámoslo de esa forma. Puede que yo hoy defina algunas cosas que ya fueron definidas antes por alguna de las personas que estuvo aquí en este púlpito predicando sobre la fe. Hace 8 días escuchábamos a Noel definir la palabra fe basado en Hebreos 1:11, ¿sí? 11:1, perdón, 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy queremos extender un poquito más o ahondar un poquito más en esa definición, o ese es mi propósito. Y a manera de introducción, vamos a mirar un poco cómo el relativismo ha permeado o se ha infiltrado dentro de la iglesia y básicamente de todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy en día vemos que el relativismo está en la verdad. La gente dice que la verdad es relativa. En la moral, la gente dice que la moral es relativa. En la ética, la gente también dice que la ética es relativa. Y desafortunadamente este fenómeno ha entrado dentro de nuestras iglesias y también hay algo que se conoce como una fe relativa. ¿Qué es una fe relativa? La fe relativa es una postura o pensamiento que reduce lo que enseña la palabra de Dios a opiniones personales, experiencias subjetivas o construcciones culturales. Y esto nos ha llevado a una mediocridad espiritual, donde cada quien quiere vivir su fe como mejor le parece, negando o reinterpretando la existencia de la fe bíblica como Dios la ha manifestado o la ha revelado en su palabra. Y esa raíz de esta problemática, mis queridos hermanos,
que se ha hecho necesario para nosotros como predicadores realizar un estudio cuidadoso, un estudio profundo de la fe bíblica tal como nos la enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso van a ver ustedes que muchas de las predicaciones todas las predicaciones van a estar enfocadas en la fe y van a ver conceptos repetitivos, palabras que se van a repetir constantemente porque estamos aprendiendo como aprenden los niños pequeños, por repetición. Entonces espero que no les moleste que de pronto una definición que yo de aquí o otro pastor, otro hermano predicador de aquí en el púlpito la puedan volver a escuchar nuevamente, ¿listo? No es para nosotros tampoco ningún problema ni es gravoso repetirles estas cosas nuevamente. Entonces, vimos la definición de Hebreos 11.1 que dio Noel en la predicación pasada y yo quiero darle 3 definiciones de la palabra fe. La primera de ellas es la que está en la Real Academia de la Lengua, en la enciclopedia o en el diccionario más bien de la Real Academia de la Lengua. Y la definición de fe de la Real Academia de la Lengua dice que la fe es la creencia o conjunto de creencias en algo de lo que no se tiene prueba. Repito, la fe es la creencia o conjunto de creencias en algo o en alguien de lo que no se tienen pruebas. Para la fe, en la Biblia se utilizan 2 palabras, una en el hebreo y otra en el griego. La palabra en el hebreo es la palabra emuná. Esta palabra indica o va más allá de la definición que escuchamos anteriormente, que es una creencia en algo que no se puede comprobar o que no tiene pruebas. Indica algo que va más allá y que va más allá de una simple creencia y tiene que ver con algo firme, algo estable, algo inamovible. Esa es la fe, la palabra emuná. Se enfoca en algo que es algo estable, firme, que usted no puede mover. La otra palabra en el griego es la palabra pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura y garantía en la veracidad de Dios. Esta definición me pareció súper buena porque involucra lo que más nos importa a nosotros como creyentes y es lo que Dios ha dicho. ¿Okay? Vuelvo y le repito. Es la certeza, la credibilidad, el convencimiento total en la esperanza segura y la garantía en la verdad o la veracidad de Dios. Si uniéramos, lo que hice fue unir estas 2 definiciones, la de emuná y la de pistis en el griego, y saqué una en el español para ustedes. Para todos nosotros, ustedes dirán si es bastante clara. Dice que la fe se define como un convencimiento total o certeza profunda y firme del corazón y la mente en una esperanza segura basada en la veracidad de Dios que me lleva a actuar y a vivir en consecuencia a esa convicción. Está largo, ¿verdad? Uní las 2 que acabé de leer y las parafraseé. O sea que es el convencimiento total de la mente, de mi mente y de mi corazón en la esperanza segura que está basada en la verdad de Dios. Y que esa verdad de Dios o que ese convencimiento me lleva a actuar y a vivir conforme a eso que creo. ¿Okay? Entonces, existen 2 tipos de fe. Bueno, tipos no, existen varios tipos de fe, pero yo voy a tomar para esta enseñanza solo 2 tipos de fe. Y la primera de ellas es la fe común o la fe cotidiana. Todas las personas en mayor o menor grado ejercemos algún tipo de fe. Todos nos levantamos en la mañana con la fe de que vamos a poder realizar las cosas que vamos a planear en el día, ¿cierto? Eso lo hace todo el mundo. Usted no se levanta pensando, o mejor no me levanto porque es que no voy a hacer lo que pienso hacer. Usted hace cosas cotidianas con fe. Usted actúa con fe. Usted sale, toma un transporte público para llegar a su trabajo o a su lugar de destino
teniendo fe en las capacidades del conductor, en las capacidades se me fue la palabra, en que el vehículo esté en buenas condiciones para poderlo llevar a usted hasta su recorrido, ¿cierto? Todos aplicamos ese tipo de fe. Este tipo de fe, o hay alguno de ustedes que haya probado si la silla en la que se sentó puede soportar el peso suyo. ¿Cierto que no? Todos llegamos y se sienta uno sin ponerse a mirar, oiga, esto sí aguantará. Eso es parte de la fe que nosotros ejercemos, esa es la fe cotidiana. Tenemos fe en que nos va a ir bien en el trabajo, en que vamos a poder hacer negocios, en que vamos a poder volver en la noche y ver a nuestra familia, pero esa fe la ejerce todo el mundo. Esa fe es la fe cotidiana o común. Incluso las personas que se dedican a hacer el mal, a robar, a hacer la cantidad de males que usted crean, tienen fe en que no van a ser atrapados. Un ladrón no sale pensando en, uy, si me robo esto, me van a coger, ¿cierto? Un ladrón sabe o sale con el convencimiento de que va a poder realizar su robo y no lo van a atrapar. Yo les contaba esta mañana que a comienzo de mes nos rompieron el candado del parqueadero y se metieron al parqueadero y nos robaron los 2 espejos del carro. Los 2, el sinvergüenza no se llevó uno solo, se llevó los 2. Pero bueno, yo creo que ese ladrón salió de su casa o sale de su casa todos los días a hacer esas maldades que hace, teniendo fe en que no lo van a coger, en que va a poder realizar sus fechorías, vender sus cosas y gastarse mi dinero. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de esta persona y le permita abrir los ojos. Porque a pesar de que parezca algo chistoso, él está camino a la perdición. Y es una persona que en este momento, si no se arrepiente de sus pecados, irá al infierno con todo y lo que se haya robado. Entonces, que Dios tenga misericordia de él. Oiga, ojalá le sirva el espejo para mirarse y decirse, yo no debo hacer eso. Entonces, esto nos implica o nos lleva a que todas las personas, independientemente de si son creyentes o no son creyentes, tienen un tipo de fe. Y esta fe es la fe común que ejercemos todos los días. Pero la fe en la que nos vamos a centrar hoy y vamos a dedicarle mucho más tiempo es la fe que salva, la fe salvífica. Hoy en día también hay muchas personas, y lo hemos visto por televisión, algunos actores conocidos, cantantes, influencers, que vivían apartados de Dios y de un momento a otro dicen que se han convertido, que creen en Dios. Pero hay un pastor que dice que el creer en Dios no les alcanza sino para ser demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces no es solamente creer en Dios. Hace poco murió un cantante muy conocido de música popular, y en las entrevistas que le hacían a él mostraban que él había asistido a una iglesia cristiana, decía que era creyente, decía que incluso que Dios le hablaba, porque tuvo algunos sueños en los cuales Dios, bueno, no sé si decir que Dios, alguien, no sé, en esos sueños él veía cómo iba a morir y resulta que así murió. Entonces, puede ser casualidad, puede ser que Dios sí lo estuviera advirtiendo, no lo sabemos, pero ¿cómo hacemos para nosotros saber y reconocer que la fe que esta persona o que muchas personas dicen tener es la fe que salva? ¿Cómo hacemos nosotros para saber, aún si la fe que nosotros profesamos es la fe que salva? Pues vamos a ver, queridos hermanos, unas características de la fe que salva, para que usted identifique si la fe que usted profesa es la fe que lo lleva a la salvación. ¿Listo? Y la primera de ellas es que la fe es un don de Dios. Lo leímos ahorita en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
Entonces la primera característica de la fe que salva es que es un regalo, un don de Dios. Y Él lo da por gracia, sin que nosotros hayamos influido en Él o hayamos de alguna manera le hayamos dado algo a Él para que Él no lo recompense. Imagínense, mis hermanos, si nosotros fuéramos merecedores de esa fe que salva, de esa salvación. ¿Estaría Dios obligado a darnos una recompensa por ser merecedores de eso, cierto? ¿Estaríamos nosotros recibiendo un pago más que un don o una gracia, cierto? Imagínese por un momento cómo sería el cielo. Esto se lo escuché a un pastor. Imagínese usted cómo sería el cielo si llegáramos allá por mérito propio. Imagínese usted ese cielo. Todo el día escuchando a alguien aquí diciéndole a uno, ay, sí vio cómo me gané la salvación, ¿no? Sí vio esa que hice, ¿no? Me la sudé, pero llegué, acá estoy. Y nosotros mismos queriendo vanagloriarnos de nuestras propias acciones, de lo que nosotros pudimos haber dado para ganar esa salvación. Y eso, multiplíquelo por N cantidad de veces durante toda la eternidad. Sería bastante tedioso escuchar todo el tiempo a alguien vanagloriándose y uno esperando que lo deje hablar para vanagloriarse uno. Por eso, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias al Señor. Gracias a Dios Padre por enviar a su Hijo Jesucristo para que esa gracia fuera por gracia. Suena redundante, pero es así. Para que el don de Dios, que es la fe que salva, sea gratuita y no tengamos de qué vanagloriarnos en la presencia del Señor. La siguiente característica de la fe que salva es dónde está puesta esa fe, el objeto de nuestra fe, en qué o en quién tenemos puesta la fe para salvarnos. Muchas personas le dirán las siguientes razones, voy a enumerarlas una por una. Hay quienes tienen fe para salvación en María como corredentora de la salvación. La corredención de María o María como corredentora es una postura teológica dentro del catolicismo que subraya la participación única de María en la salvación de los pecadores, junto con Jesús. O sea que María de alguna manera ayuda o coopera para que nosotros podamos ser salvos. El año pasado, en noviembre del 2025, el Vaticano acaba de decir que ya María no es corredentora. Pero pregúntele usted a un católico. Una cosa es que ellos lo digan allá como dogma y otra cosa es que ellos de verdad hagan consciente a las personas de que María no es corredentora. Y no es como muchas personas piensan allá afuera, que nosotros no queremos a María, que la odiamos, que despotricamos de ella, que hablamos mal de María. No, por el contrario, María es un ejemplo de fe. María es un ejemplo de adoración a Dios y de obediencia a Dios. Por el contrario, pero no pasa de ser un ser humano como usted o como yo. Dios puede usarlo tanto a usted como a mí, igual que usó a María. Claro, obviamente no para que traiga al Salvador a la vida, pero en el plan de salvación Dios también ha diseñado que usted pueda predicarle a otra persona para que esa persona crea y sea salva. Entonces Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. María es un buen ejemplo de fe que haríamos bien en seguir. La apreciamos, pero no la tenemos como corredentora o que participe en la salvación nuestra. ¿Okay? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. El autor de Hechos se está refiriendo a Jesús acá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 1:15.
Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Les confieso que para este punto tuve que elegir algunos versículos porque hay un montón. Hay Salmos, está en Génesis. La salvación a través de Cristo está por toda la Biblia. Y tuve que ser muy selectivo pues por temas de tiempo. Y me gustó Apocalipsis 7:10, que dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo como Cordero. Y nótese que en ninguno de estos pasajes, ni en Juan 3:16 que no lo nombré, ni en Juan 14:6, ni en Romanos 3:23, ni en cualquier otro que se le ocurra a usted que hable de a través de quién es la salvación, nombran a María. Por ningún lado. Esto no nos deja lugar a dudas que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Dios la ideó, Dios la puso en marcha, Dios la ejecutó, Dios la sustenta y el fin de esa salvación es Dios. Otros dicen tener fe en la intercesión de los santos o de ángeles o de algún supuesto profeta que les va a ayudar a que sean salvos. Esta es un poquito más compleja porque no la encontramos tan normalmente. Esta postura es de los mormones, los santos de los últimos días, dice aquí. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que son los mormones. Ellos creen que sin el señor José Smith, que era un ser humano como cualquiera de nosotros, y un día dijo que se le había aparecido un ángel llamado Moroni y que le entregó unas tablas de oro donde estaba escrita la ley y que él tenía que llevar esa revelación al mundo. ¿Dónde están las tablas? No se sabe. La vida personal del señor José Smith pues tampoco es muy alentadora. Pero ellos dicen que sin José Smith la plenitud del evangelio no habría sido restaurada en la tierra en los tiempos modernos. O sea que si no hubiera venido José Smith de 1800 y pico que nació para acá, no habrían salvo. Eso es lo que creen los mormones, o lo que está en sus dogmas de fe, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos mormones y la verdad ellos desconocen esto. Las personas desconocen que dentro de sus dogmas está que el señor José Smith trajo la plenitud del evangelio y que sin esa plenitud del evangelio no se hubiera restaurado la salvación en la tierra. Esto fundamentalmente lo que quiere decir es que necesitamos o que necesitaríamos del señor José Smith para ser salvos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Dice Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dios, ¿quién? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo les decía esta mañana que cuando uno lee así hartos versículos es un poquito complejo hilar la idea, o para mí pues por lo menos es un poquito complejo hilar la idea que viene tratando, pero básicamente lo que este versículo nos enseña es que Dios reveló su plan de salvación a la humanidad principalmente a través de Jesucristo, quien es la encarnación de la gracia divina y el único mediador. Este propósito eterno, diseñado desde antes de la creación del mundo, se dio a conocer a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas dicen tener fe en la meditación, imagínense.
este dato no lo sabía. Hay quienes tienen fe para salvación en la meditación, la sabiduría y el esfuerzo personal. Esta creencia la tienen los hindúes y los budistas. Estas religiones orientales rechazan la idea de que haya un pecado original. Ellos dicen que los pecados o los males que comete el ser humano no son pecados, sino son maldades por desconocimiento o por ignorancia. Entonces, que a través de adquirir esa sabiduría, ese conocimiento y del esfuerzo personal, ellos pueden alcanzar esa iluminación. Y esa iluminación los lleva a la salvación. Ellos tienen una cosmovisión religiosa donde afirman estar atrapados en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento o reencarnación. Y que este ciclo está lleno de sufrimientos y plagados de ignorancia. Y la ignorancia y la falta del conocimiento son el problema según los hindúes y los budistas. O sea, nosotros no tenemos problema con el pecado, sino con la ignorancia y la falta del conocimiento. Según ellos, la salvación se logra cuando el alma alcanza esta iluminación y es liberada de ese ciclo y se desvincula del mundo material y comprende la unión del alma individual con la realidad suprema. Los caminos principales son el conocimiento, la acción desinteresada y la devoción. Desafortunadamente, esto también ha permeado la vida cotidiana o la vida religiosa de este país. En el pensamiento de la nueva era, la salvación es un proceso de autodescubrimiento que conduce a un estado de una conciencia superior y al descubrimiento de la propia divinidad que hay dentro de nosotros. O sea, como dijo Cas Luna alguna vez, somos Jehová Junior, más o menos por ahí es lo que cree esta gente. Entonces ya sabemos de dónde está sacando las enseñanzas del señor Cas Luna. Pero ¿qué dice la Biblia referente a esto? La Biblia dice que confiar en nuestro propio entendimiento no es válido o no es seguro para nosotros. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Ven el contraste de lo que creen con lo que la palabra de Dios dice? Espero que yo a veces tiendo a hablar muy rápido por los nervios. Espero que esté hablando un poco pausado para que se pueda entender claramente. Hay otros que dicen tener fe en las buenas obras para salvación. Si le preguntáramos a alguien allá en la calle si creen que son salvos, muchas personas nos dirían que sí, ellos son salvos, que van al cielo. ¿Dónde va usted si se muere? No, al cielo. Y si hacemos la prueba, creo que más de uno, cuando ha tratado de predicarle el evangelio a alguien, ha llegado a tocar este tema y le ha dicho: no, pues yo voy para el cielo, ¿cierto? Probablemente todas estas personas digan que sí, y si les preguntas que si son salvos, aún incluso a los creyentes dirán que sí, pero si les hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué cree usted que es salvo? Muy probablemente digan: porque es que yo soy buena persona, porque hago obras de caridad, porque tengo fundaciones, porque voy a la iglesia. Esa muy probablemente sea la respuesta de incluso a algunos creyentes. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos 3, versículos 27 y 28 dice: podemos entonces jactarnos, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, me pareció muy explícita esta traducción. Dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa o cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Para ampliar un poquito más este tema, voy a utilizar un ejemplo que utilizó el pastor Paul Washer en una convención. Hagan de cuenta que yo soy un reportero, creo que de pronto ya lo han escuchado. Yo soy un reportero
y tengo aquí al lado mío a un musulmán, a un judío y a un cristiano. Un cristiano verdadero, dice el pastor. Es un animal muy raro, difícil de conseguir, pero que cuando lo consigues, lo sabes. Se identifica por encima de ellos. Y entonces el reportero, en este caso yo, le haría la pregunta que le podemos hacer a cualquier persona allá afuera de: señor musulmán, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? El musulmán, muy convencido de su fe, diría: yo voy para el cielo, ¿cierto? Eso diría el musulmán. Y si le hacemos nuevamente la pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos contestaría el musulmán? Ah, no, es que yo oro, yo leo el Corán, amo el Corán, hago las peregrinaciones a la Meca cada que puedo, porque si no lo sabían, una de las reglas de ellos para salvarse es una vez en su vida hacer una peregrinación a la Meca. Entonces, él diría estas cosas y el periodista diría: ah, bueno, ok, usted tiene mérito para salvarse. Señor judío, usted, si muriera hoy, ¿a dónde iría? El judío también diría: yo voy al camino de los justos, yo voy al cielo. Y nuevamente le hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Qué diría el judío? Ah, es que yo amo la ley de Dios, yo obedezco la ley de Dios, me esfuerzo por obedecer la ley de Dios, doy limosnas, soy buen vecino, soy buen creyente, digámoslo entre comillas, y también tendría mérito. Entonces el reportero en este caso diría: ok, usted tiene mérito también, entiendo. Pero entonces llegamos al punto clave, llegamos a preguntarle al cristiano: señor cristiano, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? El cristiano respondería con gozo: yo iría al cielo. Y nuevamente podríamos hacerle la pregunta: ¿por qué? Y el cristiano contestaría lo siguiente: en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie delante de Él. Y como reportero diríamos: señor cristiano, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Yo entiendo al musulmán. Él es un buen musulmán. Ora 5 veces a la semana, 5 veces al día. Dijo que había ido a su peregrinación, que lee el Corán. Él tiene mérito para ser salvo. Y al judío también. Él ama la ley de Dios, se esfuerza por cumplir la ley de Dios, da limosnas. Este hombre también tiene mérito. Pero usted no lo entiendo. Usted me está diciendo que usted va a ir al cielo por todo lo contrario a lo que ellos han dicho, porque en maldad usted nació, en pecado usted fue concebido, reconoce sus rebeliones delante de Dios y dice que si estuviera delante de Dios y sus pecados fueran puestos delante del Señor, usted no podría estar en pie delante del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda ir al cielo? No lo entiendo, señor cristiano. A lo que el cristiano me respondería: porque yo voy al cielo no por mis virtudes, ni mis excelencias, ni mis méritos, sino por las virtudes, excelencias y méritos de otro, mi Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta que yo no pude vivir, que murió en el lugar de los pecadores y que pagó la pena que había contra mí. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo, con la vida, obra y persona de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la fe que salva tiene que ver por esa obra de Cristo Jesús. Única y exclusivamente a través de la obra de Cristo en el Calvario, de su muerte sacrificial y de la resurrección, es que podemos ser salvos.
La fe puesta en el Señor Jesucristo es lo que nos muestra la Biblia o nos enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos puede dar esa fe que salva. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra característica de la fe que salva, contraria a lo que leímos de el diccionario de la RAE, es que la fe que salva es una fe bien informada. Una fe bien informada. La fe que salva es una fe bien informada por la palabra de Dios. No es solamente un sentimiento o una simple creencia, sino una convicción sólida y firme, cimentada en el conocimiento de la revelación de Dios, la palabra que Dios nos dejó. Esta es la fe bien informada y nos permite conocer 7 verdades que yo enumeré. De pronto ustedes tengan algunas más. 7 verdades que yo enumeré de la fe bien informada. La fe bien informada nos permite conocer el plan de salvación. Es uno de los puntos claves o neurálgicos de la salvación, conocer la salvación. Y la fe bien informada nos permite eso. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quién? Cristo murió por nosotros. ¿María? ¿José Smith? ¿Los santos? No. Dice ahí, Cristo murió por nosotros. La fe bien informada nos permite entender nuestra posición como hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una palabrita que tal vez podamos pasar por alto, y es la palabra hecho. Dice: a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es muy, muy importante, mi querido hermano. Romanos 8:17 parece que siguiera el hilo de la que acabamos de leer. Dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La fe bien informada nos permite también discernir la verdad del error. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La fe bien informada también nos permite tener el valor para resistir la tentación. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Fiel es quién? Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos ¿qué? Soportar. ¿Dice este versículo que no tendremos tentaciones? Me extraña. ¿Dice este versículo que no tendremos tentaciones? Que sí tendremos tentaciones. Lo que dice es que Dios nos fortalecerá para resistir esa tentación. Y junto con esa tentación también nos dará la salida para que podamos soportar, dice el versículo. La fe bien informada también nos permite disfrutar de paz en medio de la tormenta. Juan 16:33. Discúlpenme, creo que voy como muy acelerado. ¿O todavía tenemos? Uy, no, tenemos poquito. La fe bien informada nos permite disfrutar de paz en tiempos de aflicción. Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en quién, en mí dice. ¿Y quién es ese mí? Cristo. Tengan que paz. En el mundo tendréis que aflicciones, pero confiad. ¿Yo quién? Cristo ha vencido al mundo. La fe bien informada nos permite también perseverar en los caminos del Señor. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en quién, en Cristo Jesús. Este versículo tiene unas verdades teológicas muy profundas, muy profundas, porque nos lleva a depositar nuestra confianza del conocimiento de salvación en las sagradas escrituras, no en la subjetividad del mundo, no en lo que dice fulano, sutano, mengano, sino en las escrituras. La fe bien informada también nos permite crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí vamos a utilizar el versículo eslogan para este trimestre, que es 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Creced en qué? ¿Y en qué más? Gracia y conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén. Estas verdades de una fe bien informada nos permiten conocer y entender esa fe. Conocer y entender por qué creemos lo que creemos. Conocer el plan de salvación. Entender nuestro propósito como hijos de Dios. Discernir entre la verdad y el error. Tener valor para resistir la tentación. Disfrutar de paz en tiempos de aflicción. Perseverar en los caminos del Señor y crecer en la palabra de Dios. Estas verdades son, a mi parecer, el pilar fundamental de la fe cristiana, de la vida de fe cristiana. Y los versículos que les leí que lo sustentan nos recalcan que la fe que salva no es una fe estática, no es una fe rígida, es una fe que tiene un continuo crecimiento, es una fe que tiene una continua maduración, es una fe que nos lleva a madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto solo se logra con el estudio diligente de la palabra de Dios. Mi esposa lo recalcó esta mañana como varias veces. Dije, me quitó la predicación la señora Lida. Lo recalcó mucho el tema de el estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros aquí queremos recalcar, eso es lo que nosotros queremos infundir en ustedes. El estudio de la fe bien informada. La fe que salva también produce una transformación en los que la poseen. El apóstol Santiago, en su capítulo 2 de la carta de Santiago, dice: si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá esta fe, o acaso puede esta fe salvarle? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta a eso? Medítelo ahí un segundo en su corazón. Y la respuesta a eso es un rotundo no. Nosotros no somos salvos por obras, claro, pero esa fe, la sola fide, no viene sola. Ella viene acompañada, tiene hijitos, y son las obras que nosotros hacemos. Una fe bien informada nos lleva a actuar conforme a esa fe que tenemos. Y por eso el apóstol Santiago, en los versículos 17 y 20 del capítulo 2, muestra que la respuesta a si la fe sin obras puede salvarme, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Le dirá no, claro que no. Y para que podamos entender un poco más esto que el apóstol Santiago nos dice,
vamos a hacer 3 ejemplos del diario vivir, de la cotidianidad, pero los vamos a hacer en negativo. El primer ejemplo es que todas las personas saben y creen que el cigarrillo da cáncer, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que diga, no, el cigarrillo no da cáncer? Da cáncer, ¿cierto? Pero por lo general, las personas que fuman tienen ese conocimiento, saben que el cigarrillo da cáncer, pero no viven a la luz de esa creencia o de esa sabiduría que tienen, porque fuman. Ese sería el primer ejemplo. El segundo es que si yo les preguntara a ustedes si la salud es importante para su vida, ¿usted qué diría? ¿Cierto? La salud es muy importante para nuestra vida, pero no vivimos bajo esa creencia. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos de alimentación, tenemos malos hábitos con nuestro propio cuerpo, no hacemos ejercicio, no le damos un manejo adecuado al estrés. Entonces no vivimos a la luz de eso que sabemos y creemos. Esos son los 3 ejemplos. No, perdón, falta uno. El tercero es más de tipo moral. ¿Creemos que la honestidad es parte fundamental del ser humano? Y si usted preguntara eso por allá afuera, pues le dirían, no, pues ser honesto es fundamental para la sociedad, para el desarrollo de un ser humano. Pero resulta que no vivimos bajo la luz de esa creencia. ¿Por qué? Porque generalmente o eventualmente, algunos generalmente y otros eventualmente mienten o mentimos. Ya sean mentiras piadosas o blancas que suelen llamar, pero son mentiras y no se apegan a la honestidad que usted dice que es fundamental para el crecimiento o para la vida del ser humano. En estos 3 ejemplos todos podríamos estar de acuerdo porque conocemos y creemos de manera intelectual en que son verdad, pero todos podríamos decir que vivimos a la luz de esa creencia. Ahí sería ya un poquito más complejo, ¿cierto? Decir que yo vivo a la luz de esas creencias. La palabra que vimos al comienzo, la palabra emuná, en el hebreo, de la fe bíblica, nos debe llevar a actuar de una manera coherente con lo que creemos. En todos los aspectos de nuestra vida, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Desafortunadamente no vivimos bajo la luz de esas creencias porque fallamos constantemente. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Esto no nos da permiso de que vivamos como queremos, de que pequemos constantemente, porque si tú estás en un pecado constante, recurrente, del cual no hay peso en tu conciencia, el cual no te lleva a Cristo a pedir perdón, yo te podría decir que examines tu fe y mires si tienes la fe que realmente salva. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, a través de su Espíritu, que ahora mora dentro del creyente, nos cambia de una vida motivada por nuestros deseos egoístas, nos cambia de una manera de vivir vana a una vida centrada en vivir para la gloria de Dios, motivados por el amor de Cristo y con deseos de gastar nuestra vida al servicio de Dios y la expansión de su reino. El señor Steve Morales, escritor para Coalición por el Evangelio, dice lo siguiente: a Dios no solamente le interesa que creamos en Él, repito, a Dios no solo le interesa o no solamente le interesa que creamos en Él, sino que creamos en Él por las razones correctas. Un pastor dice que si usted cree en Dios, eso no lo califica sino para ser demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces, el simplemente creer en Dios no es la fe correcta que salva. Nuestra motivación diaria para vivir debe estar anclada o arraigada en Cristo, tanto para lo de afuera como para lo de aquí adentro, para estudiar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio de Jesucristo y sobre todo para creerlo. Esta fe debe estar fundamentada en la verdad misma de quién es Cristo,
de qué es Cristo y de lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Mis queridos hermanos, la fe que salva también nos transforma. Si poseemos esta fe que salva, nuestras motivaciones para vivir en Cristo serán en Él, por Él y para Él. Debemos mostrar al mundo y a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a padres, hermanos, compañeros de trabajo, amigos y conocidos, una fe que se refleje a través de mis obras, de una vida transformada, de un nuevo corazón con nuevos deseos, nuevos sentimientos, nueva voluntad, nuevos pensamientos y nuevos comportamientos, pero no como una mera apariencia para buscar la aprobación, sino como una transformación real, una transformación en Cristo que viene desde lo interior. El Señor Jesucristo dice que el que cree en Él, de dentro de sí correrán ríos de agua viva. Esa es la transformación que hace la fe que salva. Mis hermanos queridos, ya estoy por terminar y todavía me faltan 15 minutos. Pensé que era más tardecito. Mi hermano, mi hermana, si tu vida está siendo transformada por la fe que salva, es inevitable que veamos cambios en tu vida, que tú mismo percibas que hay cambios en mi vida. Lo que antes me gustaba, ya no me gusta como tanto. Lo que antes yo percibía como algo normal y que Dios dice en su palabra que es un pecado, ya empiezo a considerarlo como un pecado. Ya empieza a tener peso sobre mi vida, ya empieza a cargarme, a ejercer una presión sobre mí, porque vamos a empezar a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y no conforme a nuestros propios pensamientos o a nuestras propias inclinaciones o deseos. Es inevitable, mi querido hermano, que si tienes la fe que salva, veamos crecer tu confianza y dependencia en la gracia de Dios, porque conoces tu condición, que eres pecador, un pecador que ha sido redimido y salvado por la gracia de Cristo Jesús. Quiero hacerles unas preguntas, no para que me las respondan a mí, sino para que haya dentro de ustedes un autoexamen, que se cuestionen a ustedes mismos si tienen la fe que salva. Y una de ellas es, ¿dónde estás depositando tu fe? ¿Posees esa fe que salva? ¿Estás siendo transformado por esa fe que salva? ¿Y estás mostrando al mundo esa fe que salva? Si puedes contestar afirmativamente a estas preguntas, es mi deseo en esta mañana animarte a que sigas perseverando, a que sigas dando la batalla de la fe y a recordarte que aunque a veces que parece que estamos solos, estamos remando contra la corriente, no estamos solos. Primeramente tenemos a Dios con nosotros en nuestra barca y segundo, tenemos esta comunidad de fe, templo bíblico, que está dispuesta a apoyarnos, que está dispuesta a remar con nosotros, que está dispuesta a poner su hombro para ayudarnos a llevar ese peso y esa carga que puedes estar cargando. Acércate, mi hermano, acércate a Dios, acércate a un hermano en Cristo y pídele ese apoyo que necesitas. Estaremos gozosos y dichosos de ayudarte porque esa es nuestra labor. Y es como Cristo nos llamó a vivir, apoyándonos unos a otros. Acércate y seamos luz dentro y fuera de la congregación. Acércate y digamos juntos, Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Pero si por el contrario, hay una o varias preguntas de las que acabo de hacer a las cuales no pudiste responder afirmativamente, también acércate a Cristo. Acércate al que ha dicho, al que viene a mí, no lo echo fuera. Acércate al que entregó su vida para el perdón de tus pecados
Hoy es el día, no mañana, no pasado, no esperes a la tarde, a la noche. Acércate ahora, acércate hoy y ten un momento de unión con Dios, de unión con Cristo, y deposita tu fe en la persona adecuada, en el lugar adecuado, a los pies de la cruz de Cristo. Confía en Cristo, aférrate a Cristo y Él te dará esa fe que salva, la fe que transforma. No huyas más, ven, acércate en arrepentimiento y fe y serás salvo eternamente. Mis hermanos, ya sé por qué terminé más temprano, porque es que en la mañana hay menos tiempo. Y segundo, porque la hermana Dilia tiene un anuncio. ¿Sigo? Dice un pastor, ojo, porque a un predicador que le den un micrófono es peligroso. No, yo no tanto, mire que yo tengo más dificultad para, todo lo que proceso en mi mente tengo que escribirlo acá para que después no se me olvide. Entonces tengo ese pequeño, pero bueno, Dios se glorifica en medio de todo esto. Mis hermanos, es un placer y ha sido un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Espero que esta pequeña reflexión los lleve a considerar su vida, a considerar no solo su vida presente, sino su vida futura, donde van a pasar la eternidad. Dios me les bendiga mucho. Gracias.